Buenas noches, mi nombre es Iray Luis José García Escobar, estudiante de Derecho. En esta oportunidad, en la materia de Derecho Laboral, vamos a hablar sobre el fuero sindical. Se tiene como este fuero sindical es una figura jurídica, o se toma como una figura jurídica, ¿verdad?, que interviene entre trabajadores y empleadores. Sus intereses son colectivos, ¿verdad? Y tiene una finalidad de proteger, ¿verdad?, al dirigente sindical contra prácticas desleales. Aparte, ¿verdad?, estos trabajadores protegidos por el fuero sindical, esta protección no es excesiva. Tampoco la existencia de garantía implica la protección de pleno derecho a la totalidad de los dirigentes. Esto es debido a que también, ¿verdad?, ellos van a proteger a los trabajadores en las negociaciones colectivas en los números, cuando se va hablando de estas finalidades y todas estas cosas. Incluso el artículo 449 de la LOC, ¿verdad?, habla sobre la inmovilidad sindical y va hablando también incluso en esta parte se toca mucho de la libertad sindical, donde dice que los trabajadores o trabajadoras están protegidos y protegidas contra la discriminación, entre otras cosas, entre sus derechos. Incluso se habla de que es autónomo, que el sindical tiene autonomía. Se dice que es autónomo el sindical en objeto de intervención o suspensión de parte de los sindicatos. Al hablar de las afiliaciones, se da un mínimo, o sea, para crear un sindicato en una empresa hay que tener de 20 a más trabajadores para poder crear el sindicato. Es lo mismo que se utiliza para crear un sindicato en la parte agraria, ¿verdad? Es la misma función. Si se habla de un mínimo en la parte del sindicato profesional, se habla de 40 trabajadores o trabajadoras, ¿verdad? Ese es el mínimo. Y el mínimo de afiliación en un sindicato industrial de sectores se habla de 40 trabajadores para poder crearlo. Estoy hablando de los sindicatos que se van creando, ¿verdad? Como hemos dicho, de agrario, hemos dicho profesional. Si hablamos de sindicatos de industrias o sectores, también va de lo mismo de 40 trabajadores o trabajadoras. El mínimo de afiliación de sindicato en regiones, ¿vea?, o regional o nacional, va de 150 trabajadores o trabajadores de dos o más entidades federales de colindantes. Si hablamos en la parte de hacer un sindicato de organización de patronos o patronas, ¿verdad? El mínimo es de 10, se va hablando de 10 integrantes. En fin, cuando nosotros hablamos de los sindicatos, ¿verdad? Tenemos que hablar de que hay un procedimiento para el registro. Ese procedimiento del registro debemos tener consideración que se da en el Registro Nacional de Organizaciones Sindicales, ¿verdad?, en el ámbito terrestre de organización. E incluso la protección del sindicato en la parte, se puede decir, libertad sindical, se da en la Carta Magna, en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 95. Se da como ese derecho, pues, a tener un sindicato. El fuero de sindicato, ¿verdad? Podríamos decir entonces, ya para concluir, o definir, ¿verdad?, que va a velar por la protección de los trabajadores y trabajadoras. Es decir, la protección especial del Estado, consagrado en virtud del fuero sindical. Se otorga para garantizar defensa del interés colectivo autónomo en el ejercicio de las funciones sindicales. Podríamos decir entonces que el fuero sindical, aparte de estar en la defensa de los trabajadores y trabajadoras, va buscando esa unión y que no existan exclusiones. Incluso habla de la resolución de conflicto, ¿verdad?, y la protección por inmovilidad. Esto es lo que podríamos decir a manera general sobre, ¿verdad?, el tema del fuero sindical.
Buenos días.